Bueno, buenas noches. Damos gracias a Dios que en esta oportunidad podemos volver a tocar este tema que hemos venido tratando durante todo el mes de septiembre, el tema de la humildad. Definitivamente nosotros tenemos que ubicarnos en esta tierra y saber que dependemos de un todo y por todo de Dios, y para que podamos tener esas bendiciones de Dios, para que podamos ser usados por Dios, para que podamos tener ministerios, familias bendecidas, iglesia bendecida, tenemos que aprender humildad. Ya tenemos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que mostraron esa entrega, que doblegaron su voluntad a la de Dios y que recibieron bendiciones. Hablamos de hombres como Juan el Bautista, uno de los últimos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, que fue muy bendecido este hombre porque fue el precursor del Mesías, y que alcanzó a expresar: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, mostrando humildad. Y hoy vamos a hablar de otro hombre, el apóstol Pablo, que tal vez después de Jesús es el mayor líder espiritual que el mundo ha conocido. Él se describe también como el último de los apóstoles, como el más pequeño de todos los santos. También se describe como el mayor de todos los pecadores. Es decir, él es humilde para reconocer que si no es por Dios, él no puede llegar a ninguna parte, no hubiera llegado a ninguna parte. Yo quiero que en esta noche toquemos unos versículos en Efesios capítulo 4, desde el 1 hasta el 5. Toquemos unos versículos donde el apóstol Pablo nos enseña a practicar la humildad, porque la humildad no se puede quedar en simple teoría. La humildad no se puede quedar en que yo conocí, yo estudié el concepto, yo sé qué quiere decir humildad, sí, yo sé que me tengo que humillar, sí, yo sé que Dios es grande, que yo soy pequeño, pero no se puede quedar en esos conocimientos teóricos. La humildad la tenemos que practicar, y precisamente es el apóstol Pablo quien nos dice cómo debemos practicar la humildad. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, dice, desde el verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanito, hermanita, mis queridos amigos, usted y yo sabemos que fuimos llamados. Usted y yo tenemos claro el llamamiento de Dios. De lo contrario no nos gustara la Biblia, de lo contrario no nos gustara la iglesia. Somos llamados por Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos andar. Ese andar se refiere al vivir diario, como es digno de la vocación. Nosotros tenemos la vocación de cristianos. Y el versículo 2 dice cómo debemos andar: con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con estos versos entonces quiero mostrarles a ustedes lo que el apóstol Pablo nos deja escrito y cómo nosotros debemos entonces vivir precisamente en este tiempo, practicando la humildad. En primer lugar, nosotros debemos caminar con toda humildad ante Dios y ante los demás. Vos y yo debemos de tener bien claro que nosotros vivimos el cristianismo bajo la supervisión de Dios, pero que las personas también nos están mirando. Entonces, primer punto, debemos caminar con toda humildad ante Dios y los demás. Esto no significa que es que nosotros nos consideremos sin ningún valor. No, la verdadera humildad es tener una comprensión precisa de quiénes somos nosotros en relación con Dios. Es tener una identidad con Dios. Nosotros sabemos y lo tenemos que tener claro que Él es nuestro creador y que nosotros como sus criaturas tenemos un lugar apropiado que es precisamente supeditados a Él, debajo de Él. Nosotros no podemos manejar soberbia, no podemos manejar ningún orgullo. Y eso sí que nos duele cuando nos dicen que nosotros somos soberbios. Y si nos duele es porque sí lo somos. Entonces, nosotros somos personas que debemos ubicarnos. Dependemos de Dios, estamos debajo de Dios. Nosotros somos pecadores. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios, nos hemos rebelado contra su palabra, nos hemos rebelado contra su obra y contra su pensamiento. Y como cristianos nosotros somos indignos de recibir su gracia. Pero así todo, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Y creo que es un buen momento, es un buen tiempo para darle la gloria a Dios. ¿Cómo es que yo, siendo quien era, pecador como era, y Dios me haya tenido en cuenta para derramar su gracia? Entonces, todas estas razones de que Él es el creador, de que yo soy una creación, de que Él es santo, de que yo soy pecador, de que Él es puro, de que yo soy impuro, todas estas razones me hacen ubicar a mí, me dicen estás por debajo, y todas estas razones me sirven a mí para humillarme delante del Señor en reconocimiento de que yo dependo de Él. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros para conocer a Dios si Él mismo no se hubiera dado a conocer? ¿Cómo hubiéramos nosotros escalado hasta el cielo para ver quién vivía allá y cómo gobernaba esto? Si Él no se muestra a nosotros, nosotros no lo encontramos. Entonces, tengamos esa humildad, andemos en esa humildad, reconociendo que Dios
está por encima de nosotros y que nosotros dependemos de Él. La humildad, entonces, no solo es para presentarla delante de Dios, sino que la humildad también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Cuando el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, nos está hablando de que no es solo a nivel vertical, sino a nivel horizontal. El orgullo y el egoísmo, ¿a quién le ha servido? Muéstreme a alguien que le haya servido alguna vez en la existencia de la humanidad ser orgulloso o ser egoísta. No le ha servido. No le sirvió a Faraón, no le sirvió a Nabucodonosor, no le sirvió a Jonás cuando se quiso rebelar, no le sirvió a David cuando quiso ser orgulloso, no le sirvió a Pablo cuando no conocía al Señor. A nadie le ha servido. Ahora, ¿por qué te va a servir a vos o me va a servir a mí en esta época ser egoísta o ser orgulloso? Ese orgullo, ese egoísmo daña a nuestras familias, daña amistades, obstaculiza la unidad que se debe dar en la iglesia. En la iglesia somos un cuerpo. Ustedes a mí me ayudan, yo les ayudo a ustedes. Nos cargamos nos llevamos las cargas los unos a los otros. ¿De qué nos sirve ser orgullosos o egoístas? No mostramos la unidad de la iglesia. Por esta razón es que el mismo apóstol Pablo nos está instando, moviendo, empujando a que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, y nos lo dice en Filipenses capítulo 2, ya tratamos ese versículo, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es que andamos los cristianos, hermanos, con toda humildad. Entonces, en primer lugar, debemos caminar con toda humildad ante Dios y ante los demás, sabiendo quiénes somos. Nosotros no somos más que nadie, mucho menos como Dios. En segundo lugar, nos dice el apóstol Pablo que debemos caminar con mansedumbre. En Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es gentileza. La gente confunde la mansedumbre con debilidad. Esto no es lo que significa ese término en el original. La mansedumbre es fortaleza bajo control. Escúchenme eso, fortaleza bajo control. Jesús ha sido el hombre aquí en la tierra más manso que ha existido, pero eso no significaba debilidad. Es la fortaleza bajo control. Él controlaba la fortaleza, y eso es ser manso. Moisés también era un hombre manso, dice la Biblia, pero tampoco era debilidad. Ustedes saben lo que era capaz de hacer Moisés. Entonces la mansedumbre es lo contrario a
al egoísmo, a la autoafirmación. Es más bien una cualidad interna que tiene la humanidad de que no mira en lo absoluto hacia el yo, hacia el ego, sino que sencillamente mira a los demás y valora a los demás. Por lo tanto, una persona que es mansa no lucha con Dios, no está cuestionando a Dios, porque una persona que es mansa es capaz de soportar situaciones difíciles. Una persona que es mansa es capaz de soportar insultos. Una persona que es mansa es capaz de soportar malos tratos bajo la protección divina. Porque sí es capaz. Yo sé que vos y yo somos capaces de hacer cosas. Somos capaces de responder al que nos insulta. Somos capaces hasta de enfrentarnos con alguien que nos quiere pegar. Pero es que mansedumbre es fortaleza bajo control. Y entonces yo dejo que Dios me defienda. Y sencillamente no peleo con Dios, sino que digo, Señor, estás permitiendo que esto me pase. Y yo dejo que Dios me defienda y que Dios pelee por mí. El Señor Jesucristo se describe Él a sí mismo, Él mismo habla de Él y dice, yo soy manso y soy humilde de corazón. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ser, mansos y humildes de corazón. En la iglesia primitiva hubo mártires que eran fuertes físicamente, que eran fuertes intelectualmente, pero que sencillamente mostraron la mansedumbre al dejar que Dios los defienda. La mansedumbre no significa que vos y yo siempre seamos amables, que nunca nos enojemos, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero cuando nosotros nos enojemos, debe ser por las mismas causas que se enojó Jesús. Jesús se enojó porque el templo de Dios, el templo del Padre, estaba siendo mal utilizado. Habían ventas, habían negocios, se había vuelto un mercado y Jesús se enojó y pidió respeto por la casa de su Padre. Entonces, en ese sentido es que nosotros podríamos llegar a un enojo sin cometer ningún pecado. El Señor Jesucristo soportó su crucifixión con mansedumbre. ¿Quién más que Él podía defenderse de los soldados? ¿Quién más podía Él defenderse de los clavos en la cruz? Podía hacer que los clavos no penetraran sus manos. Sencillamente Él es todopoderoso. Pero con mansedumbre fue a la crucifixión. Pero a la hora de defender el honor de Dios, lo hizo con enojo, sin pecar. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Es decir, si usted se enoja por alguna situación que tenga en la que están ofendiendo a Dios, sencillamente usted no peca yendo más allá, sino mostrando ese celo que tiene por su Salvador, por la palabra, por las cosas de Dios. Entonces ya llevamos 2 puntos acerca de cómo practicar la humildad. El primero es que nosotros debemos caminar
con toda humildad ante Dios y ante los hombres. El segundo es que debemos caminar con mansedumbre. Y mansedumbre es la fortaleza bajo control. En tercer lugar, nos dice el versículo que nosotros caminemos soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto sí que es una dificultad para nosotros los cristianos. Soportarnos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, a la iglesia llegamos gente de todos los estratos, gente con diferentes problemas, gente sacados del mundo con diferentes herencias que traemos. Esto es como cuando Dios subió los animales al arca. Qué geniecito el del tigre, qué geniecito el del león, qué geniecito el de la serpiente por allá enroscada. Habían de pronto otros más formales, el pavo real, el miquito, de pronto haciendo gracias. Pero todos estaban ahí juntos. ¿Y entonces qué les parece para soportarse el uno al otro? Eso somos en la iglesia, hermanos. Diferentes genios, diferentes familias, diferentes estratos, diferentes colores. Y miren la orden. Estás practicando la humildad. Soporta al otro, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra paciencia implica soportar el sufrimiento, momentos de angustia en medio de nosotros. Eso es justo lo que nosotros deberíamos tener, paciencia en medio de las circunstancias, en medio de las relaciones que tenemos. Paciencia para soportar al otro. Hay veces que nosotros se nos olvida que esto está escrito en la Biblia y que se nos olvida que tenemos que aguantarnos porque somos salvos y estamos montados en la misma barca de salvación. Cuando nosotros tenemos un espíritu humilde, podemos tolerar las fallas, podemos tolerar las debilidades, podemos tolerar las ofensas de los demás, porque nos damos cuenta de lo paciente que fue Dios con nosotros. Pónganse en el puesto de Dios, pues, para que miren todas las personas que aguanta y que soporta todos los días. Esa misericordia que Él extiende para ver con sus propios ojos una persona pecando y luego sencillamente Dios decir, no, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo soporta con paciencia? Aquel que le da por no orar hoy porque amaneció aburrido y no quiere ni siquiera hablar con Dios. Y Dios lo mira y le dice, le tengo paciencia, mañana orará.
mañana tendrá ganas de cambiar. Vaya que nosotros seamos así. Vaya que nosotros de pronto tengamos esa paciencia. Hay una persona que no nos camina y ya queremos quitarla, no volverle a hablar. Hay una persona que no hace lo que nosotros le decimos y sencillamente no lo queremos volver a tener en cuenta para nada. Hay una persona que no aprende fácil y yo no le quiero enseñar a ese. Hay una persona que no me recibe la consejería, que no me vuelva a pedir un consejo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuánta paciencia te ha tenido Dios? ¿Vos no crees que el tiempo que llevamos de cristianos ya es suficiente para que nosotros estuviéramos dando unos resultados grandísimos y Dios estuviera feliz con nosotros, hablando en el cielo, diciendo: vea esos siervos que tengo allá en la tierra, sobre todo en la ciudad de Envigado, mire esos siervos, cómo se comprometen, cómo velan por la unidad de la iglesia, cómo ayudan a los necesitados, cómo evangelizan, cómo son de solícitos para leer las escrituras, cómo son de solícitos para orar. Pero ustedes y yo sabemos que Dios nos ha soportado muchas infidelidades que hemos cometido y que seguimos cometiendo. Entonces, ¿qué hacemos las personas humildes? Nos soportamos con paciencia unos a otros. Una persona paciente, en lugar de exponer el pecado de alguien, lo ayuda, lo cubre, le ora por él. Ay, pero de pronto nosotros no esperamos a ver una persona en pecado para exponerlo, y al exponerlo estamos diciendo: yo soy mejor que él. Yo siquiera que no caí en eso. Una persona humilde sabe que está expuesto y que a esa otra persona que cayó lo cubre. Mientras tanto, mientras él se restaura, Dios lo bendice y le da la oportunidad. Una persona humilde, en lugar de tratar de imponer sus normas, sus costumbres a otros creyentes, le ponemos la confianza al Señor y le oramos por esa persona para que el Señor trabaje en la vida de cada una de esas personas, sabiendo que esa persona está en pie porque Dios lo permite. O si cae es porque Dios en alguna forma lo quiere probar, pero en algún momento lo vuelve a poner firme. Porque poderoso es el Señor, dice la Biblia, para estar firme, para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vayan conmigo a Romanos capítulo 14 y el verso 4. Ese es el versículo que les acabo de decir, pero quiero que lo leamos. 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces la persona humilde sencillamente ayuda a estas personas, o que cayeron o que están en pie, ayuda para que siempre estén firmes delante del Señor. Bueno, llevamos 3, ¿cierto? Llevamos 3 puntos importantes de cómo practicar la humildad. Primero, caminar con toda humildad ante Dios y ante
los demás. Segundo, caminar con mansedumbre, entendiendo que la mansedumbre es fortaleza bajo control. Tercero es que nos soportamos con paciencia los unos a los otros. Y finalmente, nosotros, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, y aquí vemos la tolerancia. 4 cosas que vos y yo necesitamos: humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia, para poder practicar todo este tema de la humildad. En estos días que vienen, les voy a, antes de que terminemos estas enseñanzas, les voy a dar un examen. A mí me gustan los exámenes. Es un autoexamen escrito. Usted se lleva la hojita, habla con el Espíritu Santo, y el examen se llama examen sobre la humildad. Hay unas preguntas ahí que vos vas a contestar con el Espíritu Santo. No las contestes porque a mí no me tenés que dar cuenta de nada. nada. No las contestes para mí. Las vas a contestar para ponerte vos un pañito de agua tibia. Las vas a contestar delante del Espíritu para que te diga: sos soberbio, tenés orgullo, aquí necesitas ser humilde. Me reclaman ese examen. Bueno, sí, me lo reclaman cuando quieran hacerlo, y después me dicen, y me buscan para decirme, para que oremos juntos. Bueno, vamos para el último. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dije, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia de todo el pueblo de Dios permiten entonces que la humildad, la unidad del espíritu de Dios florezca en la iglesia de nosotros, en la iglesia local, en la iglesia a la que perteneces, en la iglesia cristiana en general. Si las iglesias tuvieran humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia, la gente de afuera estaban viendo que pertenecer a la iglesia cristiana es una bendición. ¿Por qué no lo están viendo hoy? Porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre, porque no hay paciencia, porque no hay tolerancia. Entonces, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El enfoque de nuestra unidad no es lo que hacemos, sino lo que tenemos en nuestra unión con Cristo. Entonces, la gente querrá venir a la iglesia cuando saben que realmente estamos unidos, que somos una comunidad, que nos bendecimos, que nos protegemos, que nos ayudamos y que Cristo es nuestra cabeza. Porque el mismo Señor nos hizo parte de un mismo cuerpo. Mírenlo en el versículo 4. Somos parte de un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál esperanza tenés vos y cuál tengo yo? La misma. Pertenecer primero al reino de Dios, ser del reino de Dios, salir de esta tierra e irnos con Dios. Pero esa misma esperanza está en todos nosotros, está en toda la iglesia. Y que nuestras familias sean bendecidas, que el Señor nos ayude con todo lo que nosotros le pedimos. El versículo 5 dice que tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay un Dios que nos mantiene unidos.
Él es sobre todos y por todos. Nuestro mayor desafío entonces es vivir de manera desinteresada, con todas nuestras ambiciones, deseos y metas sometidas al Señor. Todo sometido a nuestro Señor. Cuando vos y yo consideramos el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros con su muerte en la cruz, vuelvo y digo, cuando vos y yo consideramos el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ¿cómo puedes hacer tú algo que vaya en contra de ese sacrificio? ¿Cómo puedes andar en soberbia ante cualquier situación, sabiendo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cómo puedes andar entonces en engaños? ¿Cómo puedes ser un cristiano mediocre si sabes el pago que Dios ha hecho? Vos y yo nunca vamos a poder pagarle al Señor por nuestra salvación, por la vida eterna. Pero sí nos podemos comprometer a caminar desde hoy en adelante de una manera digna de nuestro llamado, en humildad, en mansedumbre, soportándonos unos a otros y buscando la unidad de la iglesia. Vuelve a leer este pasaje, vuélvete a leer Efesios 4 y vas a ver que eso es lo que Jesús nos dice, que lo pongamos en práctica. Pongamos en práctica estos temas que estamos escuchando. La humildad. Padre que estás en los cielos, bendice la iglesia. Bendice la iglesia, Señor. Si nos trajiste este tema es porque estás viendo que lo necesitamos. Y no es la congregación allá, sino todos. El pastor, todos los que estamos ahí puestos en algún lugar de liderazgo. Y otras partes, Señor, otras iglesias, pero estamos hablando de la nuestra. Señor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos a caminar con mansedumbre. Nosotros somos capaces de muchas cosas. En el mundo éramos capaces de muchas cosas. Ahora también, pero esa fortaleza está sometida bajo control tuyo. Señor, ayúdanos a soportarnos con paciencia los unos a los otros. No somos iguales, pero tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Padre. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos apuntarle a la unidad de la iglesia, vivir en un mismo espíritu, el vínculo de la paz. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, familia. Dios me les guarde.